Antes de Colombia, los primeros 14.000 años, uno de los mejores libros que me he leído este año, sin ninguna duda. Uno que nos saca de muchos errores que todos hemos creído en algún momento. Un libro que nos permite entender mejor el pensamiento indígena desde los cazadores recolectores hasta poblaciones más agrícolas y toda la diversidad que hubo en medio. Comenzamos. Bueno, en la primera parte, el autor hace algunas reflexiones sobre la academia, algunos planteamientos erróneos que se han hecho y el error que muchos hemos podido cometer de tratar de entender a las comunidades indígenas anteriores con el pensamiento moderno que nosotros tenemos. Entonces, la primera parte se llama Unas palabras antes de comenzar. El conocimiento antropológico se ha incrementado, esto es bueno, pero con ello también ha llegado una producción donde sale artículo tras artículo, donde una universidad piensa en producir en lugar de pensar. Es decir, la academia y la universidad también ha llegado la tendencia de producir cuantos más artículos mejor, cuantos más libros mejor, pero no se detiene a reflexionar realmente sobre lo que se está escribiendo. Como su nombre lo indica, el libro no es una historia de Colombia, pues esta no existía antes y, aunque se suele hablar de los problemas indígenas que generaron la llegada de los españoles, parece ignorarse que hace medio siglo se mataban indígenas en territorio colombiano. También están los Nucac, que debido al contacto con colombianos pasaron de ser cazadores-recolectores a integrarse a una sociedad distinta. Cita: esta es la paradoja. Solemos pensar que los indígenas hacen parte de nuestra identidad, de lo que supuestamente somos, pero tenemos una profunda ignorancia sobre ellos y sobre su pasado. Los usamos sin apenas conocerlos. Fin de la cita. Y otra: si la historia de Colombia se pudiera representar por el número de horas en un día, el poblamiento indígena anterior a la conquista equivale a las primeras 23 horas. Solo la última hora correspondería al tiempo posterior a la llegada de los españoles y menos de media hora a la existencia de Colombia. Fin de la cita. La arqueología entonces tiene un método, una teoría, es política y por supuesto no es neutral y por ende la ideología ha permeado, así como permea otras ciencias sociales, todos los planteamientos. Cita: la mayoría de los estados nacionales se basan en el principio de un origen común de sus habitantes, en la idea de una lengua, una raza y una cultura. En esas circunstancias, el pasado suele convertirse en un verdadero campo de batalla simbólico, en el cual se exaltan supuestos intereses nacionalistas o populares que en el fondo no son más que mezquinos proyectos de poder personales o de unos pequeños grupos. Fin de la cita. Aunque muchos no lo comparten, el arqueólogo debe plantear hipótesis sobre los sucesos que ocurrieron, hacerse preguntas. La arqueología da diferentes interpretaciones. Hay que tener cuidado, sin embargo, en que sean sólidas, ya que no todo vale. Una de las principales críticas que hace el autor durante el libro es que hay muchos planteamientos que se han hecho con muy poca evidencia. Por ejemplo, yo he leído alguna vez que con base a muy poca información se calcula que tantos habitaban ciertas zonas, pero en realidad no hay un respaldo sólido. Y eso es lo que critica muchas veces el autor y también que hay mucha ideología en ello. O sea, como que si yo estoy convencido de que eran violentos, entonces los defiendo como sea, de que eran violentos o que los indígenas eran pacíficos, entonces eran pacíficos porque esto y lo otro, pero no hay entonces una evidencia sólida de lo que se está diciendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Por supuesto, ser rigurosos de ninguna manera quiere decir que no tengamos prejuicios. Muchas veces confiamos excesivamente en el llamado principio de autoridad, es decir, creemos que algo es cierto porque lo dijo un célebre arqueólogo o falso porque lo dijo alguien que no tiene el mismo renombre. Lo peor es que tenemos un cariño especial por nuestras propias ideas y somos a veces bastante provincianos a la hora de aceptar que podemos estar equivocados. La arqueología ha tenido una serie de prejuicios que no permiten valorar a las poblaciones indígenas. Se buscan grandes imperios, grandes construcciones, como si para validar un hallazgo hiciera falta encontrar una civilización como la peruana o la mexicana, cuando las circunstancias que atravesaron distintas poblaciones fueron diferentes y claro, sus necesidades no fueron tampoco las mismas.
Otro error en el que se cae es que debido a una relación con la naturaleza diferente a la española, el medio no había sido modificado y claro que lo fue, quema de bosques y selección de especies. Otro error es aplicar nuestro modo de vida para entender lo que ellos hacían. Ellos suelen tener una estrecha relación entre economía, política e ideología, por lo que pensar sus acciones o movimientos en pro de una maximización en la obtención de recursos es errado. Desde nuestra perspectiva, vemos el avance tecnológico como una competencia por el que sea más eficiente, como una forma de desarrollo, y al mirar las sociedades antiguas, vemos el desarrollo agrícola o el desarrollo de herramientas como el avance hacia una dirección, hacia una mejor vida. Esa inventiva individual no aplica a los indígenas. Esteban Todorov planteó que los españoles se encontraron con sociedades que pensaban más en el colectivo y por tanto la definición del éxito cambia. Una sociedad indígena busca que las cosas permanezcan igual, no el cambio ni la eficiencia. En Europa tampoco había un individualismo marcado, fue el surgimiento del mercantilismo el que permitió otro tipo de pensamiento. La iglesia tuvo su papel, pues la compra de indulgencias, la salvación, no es colectiva, es individual y además se vuelve un producto por el cual se puede pagar. Si te está gustando el video, se agradece el me gusta y continuamos con el libro de hoy. En estas comunidades indígenas no es que no hubiera individuo, pero no era como lo vemos nosotros. Los andoques fabricaban hachas de piedra que eran difíciles de hacer, y trabajar con ellas no era lo más eficiente. Con la llegada del hierro, el trabajo se hizo más eficiente, sin embargo, no lo usaron para producir más, sino para trabajar menos. Estas hachas llegaron de Brasil y alrededor de ellas se creó toda una mitología respecto a su origen. Pedro Cieza de León dijo que daban el peso de estas en oro para obtenerlas. Los objetos de los españoles causaban mucha curiosidad, no así su comida. Poblaciones sudamericanas trabajaron distintos metales, en muchos casos se usaron para temas rituales. En Europa tuvieron otros usos como la guerra, mismo intelecto, distintos usos, propósitos diferentes. En América se usó el platino 2000 años antes que en Europa. Hay que tener en cuenta que para estas sociedades los objetos pueden ser animados y eso cambia el modo en que el ser humano se relaciona con el mundo. En muchos casos creen que el humano viene de los animales. En el caso de los muiscas, un humano puede transformarse en un animal. Los objetos suelen estar relacionados con las personas y por ello estos se botan o rompen cuando una persona enferma o en los festejos. El autor, al finalizar este capítulo, espera que la persona al leerlo entienda que las sociedades no pensaban como las actuales. Los pueblos no tenían ansias de conquista, como los estados modernos europeos. Cita: aventurarse a entender la historia prehispánica de Colombia implica arriesgarse a entender otras maneras de pensar. Fin de la cita. Bueno, el segundo apartado se llama el medio ambiente tropical. En este capítulo el autor va a explicar las diferencias climáticas que hay pues, en el trópico, y ello explica un poco el comportamiento diferente a las comunidades europeas. Para entender entonces las sociedades pasadas, primero debemos entender el territorio, que tiene un clima muy diferente a otros países. Colombia es un país tropical, no importa en qué parte de Colombia esté. Bogotá, un nevado. El país está muy cerca de la línea del Ecuador, lo que lo hace más tropical y con un clima impredecible. No importa cuánto se estudie el clima, no se puede predecir como en otros lugares. No hay estaciones. El clima cambia dependiendo de la altura, con algunas variaciones dentro de la misma. Pasan los vientos alisios que, al desplazarse durante el invierno del norte, influyen en la estación seca de diciembre a marzo. Colombia está en la zona de convergencia intertropical y ello propicia la acumulación de nubes y sus posteriores lluvias por la baja presión de la zona. Esto se puede ver afectado por el fenómeno del Niño, que tiene que ver con el desplazamiento de aguas cálidas en el Océano Pacífico, que al ser reemplazadas por aguas frías generan menos evaporación y con ello menos lluvia.
Esto pues pasa en Perú y en diciembre los vientos del noreste traen agua cálida que permiten precipitaciones. Entonces lo que se experimenta en Colombia es diferente y en Perú. Por ejemplo, en 2015-16 el fenómeno del Niño disminuyó en un 40% las lluvias en Colombia. Lo que pasó con la Dana hace poco en España, por ejemplo, también está relacionado con el movimiento de los vientos y sobre el calor, cuánta agua se está evaporando y por tanto cuánta va a caer después. Los muiscas, por ejemplo, tenían unas fiestas de diciembre, precisamente hasta marzo, que tiene una relación con esto, pero eso lo veremos un poco más adelante. Volviendo al libro, el fenómeno de la niña se da cada 8 años más o menos y trae lluvia, frío, inundaciones y un 20% más de lluvia. Los dos tienen entonces efectos sobre las cosechas. Actualmente se habla sobre el cambio climático, sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es nuevo. La forma en que gira la Tierra genera que la luz solar varíe con el tiempo. Hay periodos de miles de años donde el Ártico puede estar menos expuesto y otros miles donde más. Por supuesto, hay que tener en cuenta el CO2 que ha incrementado con la industrialización, ya que este es fundamental para la fotosíntesis. Han habido periodos con menos CO2 que han hecho que el número de plantas sea menor. Hace 10.000 años empezó el Holoceno, que ha tenido variaciones climáticas, por lo que hay distintos periodos, el último de hace 3.000 años. El libro es muy interesante. Quizás yo me enfoco mucho en la edad moderna y la contemporánea y por tanto no leo casi sobre estos debates, pero de verdad que me dejó muchas reflexiones el libro. ¿Qué libro les ha gustado más este año a ustedes? Siguiente capítulo, primeros pobladores. Cuando Cristóbal Colón llegó pensó que era parte de la India, por eso llamaron a los pobladores indios. Hay diversas teorías sobre cómo llegaron acá. Migraciones asiáticas parecen ser las más acertadas. Ello no implica que dichas poblaciones ocuparan los territorios que ocupan hoy. Originariamente todos proceden de África. Las poblaciones en América tienen unos 14.000 años y Colón encontró una diversidad lingüística enorme. Algunos estiman unas 140 familias lingüísticas y 1.000 lenguas. Actualmente Sudamérica tiene el 27% de las familias lingüísticas. Christy Turner encontró tres grupos distintos, los Inuit y Aleutianos, que vienen de Alaska, otro grupo en el occidente de Estados Unidos y otro en el resto del continente. Estudios genéticos posteriores le dan la razón. Los pobladores tienen un tronco común. La diversidad africana es muy amplia genéticamente debido a que durante mucho el intercambio de genes lo ha permitido. La población asiática que llegó a América lo era menos, y como solo entró un grupo de ellos, la menor diversidad de estos bajó aún más en América. Con las migraciones de estos grupos, esa diversidad disminuyó, pero a su vez permitió que ciertas características se volvieran dominantes en cada grupo, haciendo que con el tiempo no se parecieran a sus ancestros. Los cazadores recolectores no son un grupo homogéneo. Algunos son más igualitarios, otros más jerarquizados. Algunos dependen más de lo que cazan y otros de las plantas. Los actuales viven en territorios que no han sido ocupados por la expansión de los estados, ya que en ese caso tienen las de perder. Con el fin del Pleistoceno se extinguieron los animales grandes. Para cuando llegaron los españoles no había animales que sobrepasaran por lo menos los 500 kilogramos. La extinción masiva se ha dado desde antes de la existencia del ser humano. Algunos virreyes hablaron sobre huesos enormes que no correspondían a ningún animal y como la Biblia no habla de extinción de animales, lo atribuyeron a gigantes. A lo largo del continente se han hallado pruebas de que los humanos convivieron y cazaron megafauna. Esto no quiere decir que por eso se hayan extinguido. Hay evidencia de especies que se extinguieron sin relación al ser humano y que llegaron a extraer médula de huesos de animales que cazaron o que esperaron a que murieran para hacerlo. América no siempre ha estado conectada. Hace 3 millones de años, gracias a Centroamérica, se unió y generó lo que se conoce como el gran intercambio biótico americano, donde las especies migraron.
más de sur a norte que de norte a sur. En Colombia se identificó un solo tipo de mastodonte, el Notio mastodon. Se han reportado en la sabana de Bogotá y Villa de Leyva sin relación con los humanos. Se desplazaban por zonas abiertas y con los bosques que se desarrollaron en el Holoceno no pudieron seguir haciéndolo, sin llegar a decir que por esto se extinguieron, pues el trópico permite mucha diversidad. En Colombia se han encontrado restos humanos en El Abra, con una antigüedad entre 13.900 años y 13.100 años, en Tequendama de 12.162 y 13.307, en el Jordán entre los 12.000 años más o menos. Hay una diferenciación en las herramientas. En Norteamérica, la menor diversidad hizo que estas fueran especializadas. En el trópico, con más diversidad, estas fueron menos especializadas, tenían diversos propósitos. Los barí, por ejemplo, viven en la serranía de Perijá y tienen distintas lanzas con largos diferentes y puntas dentadas, pequeñas, de madera dependiendo del animal que vayan a cazar. Anteriormente esto también se dio y la falta de forma de sus herramientas hace difícil rastrearlas. En el Tequendama y Galindo se encontraron puntas, artefactos para trabajar con madera, cueros o huesos y algunos multiusos. Por supuesto, estas personas descansaban, festejaban, miraban las estrellas, eran sociedades dinámicas. Las plantas fueron importantes para los cazadores recolectores y teniendo en cuenta la diversidad del trópico, sería absurdo pensar que no lo fueron acá. El estudio de los Nukak permitió ver que se desplazaban mucho, construían refugios cada pocos días, cultivaban algunas plantas como caña de azúcar y la recolección de vegetales representaba el 32% de lo recolectado, la caza el 21% y de esto el 53% eran primates, el 27.3% aves, 10.6% reptiles y otros 8.2%. La pesca representaba un 18% y la horticultura el 12%. Lo que cazaban o recolectaban variaba a lo largo del año. La horticultura era más constante. Sembraban chontaduro, plátano, banano, tubérculos, maíz y otros. Cuando una persona moría, se cortaba lo que sembró. No comían animales grandes, pues consideraban que venían del mismo mundo. Solo cazaban esporádicamente jaguar, pero por sus dientes, no por su carne. Sus desplazamientos también eran para intercambiar y encontrarse con otros grupos. Aunque hubiera recursos disponibles, igualmente se desplazaban, lo que permite ver cómo los cazadores recolectores no responden al costo-beneficio de las cosas actuales, sino que les gustaba moverse y socializar con otros grupos. Este es el tipo de cosas que el autor pone como ejemplo para que no intentemos entender a los cazadores recolectores desde una vista económica, desde yo me muevo solo porque aquí se acabaron los recursos y necesito encontrar otros, sino que también se desplazaban para ver otras personas, quizá intercambiar artefactos, pasar un rato, en fin, no solo era económico y por eso hay que intentar pensar como ellos lo hacían y también por eso le explica primero el medio ambiente antes de hablar con ellos para entender cómo eran los recursos, cómo era el clima y todo esto. Si quieres mantener enterado sobre lo que subo a este canal, te puedes suscribir y si tienes alguna sugerencia de algún libro, lo puedes dejar en los comentarios. Desde la comunidad de una ciudad se ha planteado que la selva es muy difícil de domar, que solo la agricultura daría lo necesario, pero desde hace 40.000 años se poblaron selvas asiáticas. Lo mismo ocurrió en América, y es posible que en los desplazamientos trajeran plantas domesticadas y conocimientos. En el Aura y en Tequendama se han encontrado golpeadores y machacadores para procesar plantas. En San Isidro se hallaron proyectiles, artefactos multipropósito, una asada y evidencia de plantaciones no originarias. Por Antioquia se encontró la introducción de frijol hace 8.000 años y un par de miles de años después maíz y yuca. En La Morena, hace 10.200 años, se hallaron proyectiles, frijoles y otras plantas. En Peñarroja se hallaron artefactos multifuncionales, como morteros, piedras de moles. Todo esto para mostrar que los espacios ocupados, las técnicas usadas y la diversidad de alimentos fueron características de cazadores-recolectores. Las asadas tuvieron distintos usos: trabajar la tierra, procesar tubérculos, entre otras tareas. Los cazadores-recolectores se mueven aunque haya comida. Quedarse quieto es aburrido.
les gusta moverse para encontrarse con otros grupos y festejar. La agricultura no implica sedentarismo total y la caza y recolección tampoco implica una alta movilidad. Según Robert Kelly, si se necesita recolectar plantas, la movilidad es alta. Cuando se cuidan recursos, es baja. Lewis Binford plantea dos modelos. El forrajeo consiste en desplazar con regularidad en busca de recursos. La recolección tiene un lugar base cerca de un recurso importante y se sale a buscar otros recursos que son menos importantes. Cita. En pocas palabras, la estrategia de forrajeo consiste en mover a la gente hacia los recursos, mientras la de recolección es más bien mover los recursos hacia la gente. La agricultura puede llevar a menos movilidad, sin embargo, el sedentarismo total no existió. Los muiscas intensificaron la agricultura y sin embargo tenían lugares a los que se desplazaban. Los Tairona igual. Fueron los españoles los que buscaron que los muiscas se quedaran en un solo lugar, que no tuvieran distintos lugares donde se movieran. Susan Ken habla de movilidad anticipada. Esta consiste en construir teniendo en cuenta el tiempo que se quedaran en el lugar. Tom DJI habla de prácticas sedentarias y móviles a la vez. Esto se refiere a prácticas funerarias y festejos en lugares específicos mientras se mueven para conseguir comida. Los cazadores recolectores tuvieron interés por la muerte. Se han encontrado lugares donde la persona fue cubierta por ocre. También hay prácticas como rodear las tumbas con piedras, plataformas para apoyar el cráneo. Los investigadores muestran que no es posible un modelo único para entender estas poblaciones. Muchos artefactos se pierden con el tiempo. La cerámica por su parte se conserva por siglos. Rachel Dolmatov encontró cerámica en la costa caribe con unos 5000 años de antigüedad. Lo curioso es que no mostraban signos de haber sido usada para cocinar. Es raro que cazadores recolectores tuvieran estos elementos, pues hay que cargarlos. No todos los pueblos adoptaron el uso de cerámica, a pesar de vivir cerca a lugares que sí la usaban, lo cual contradice entonces el planteamiento de que fue un gran avance. Para John Hobbes, la competencia generada por abundancia de recursos pudo generar tensiones. La cerámica pudo ser usada para disminuirlas, sirviendo alimentos y bebidas en ceremonias. La cerámica daba prestigio. Esta teoría explicaría por qué no parece haber sido usada para cocinar. En tal caso, era más importante la cerámica que el alimento que contenía. Johann Pratt encontró cerámica en San Jacinto, con una mezcla de fibra vegetal, arcilla y arena. Este tipo de cerámica no es buena para cocinar ni almacenar alimentos. Sin embargo, los cazadores recolectores ya tenían la idea de símbolos de prestigio antes de la cerámica. No hay evidencia de que en San Jacinto se produjera más excedente que en otros lugares, ni de que hubiera interés de una élite sobre otros grupos. La cerámica pudo haber sido usada como una manera de compartir alimentos. La decoración pudo obedecer a diferenciación entre grupos y no es una tecnología tan avanzada como para que unos grupos la controlen y otros no. La cerámica puede ser usada por mucha gente y es fácil de hacer. El siguiente capítulo no sé qué número es, pero se llama La agricultura. Si aún sigues ahí, te mereces un aplauso y quizá también un café. La agricultura fue un avance que marcó a la humanidad por siempre. Con el tiempo nos hemos vuelto ignorantes. No sabemos de qué lugar o clima viene lo que comemos. Conocemos unas pocas especies de plantas. La domesticación de las plantas se ha usado para alimentar, vestir y drogar a los seres humanos. La mayoría de las plantas no son aptas para el consumo humano. De las disponibles, solo una parte se pueden domesticar. En el viejo mundo el proceso fue más pequeño, pero en el nuevo mundo hubo más diversidad de plantas domesticadas, hubo mucho movimiento entre lugares. Con los animales pasa algo parecido. Una cebra se parece mucho a un caballo, pero algunas diferencias han evitado que este animal sea domesticado. El cultivo es algo distinto. Este se trata de generar las mejores condiciones para que una planta se desarrolle, como deshiervar, eliminar otras plantas, irrigar. La agricultura trajo unas nuevas formas de relacionarse con el mundo. Las sociedades se organizaron diferente, dividieron tareas, se acoplaron al ritmo de los cultivos.
Las comunidades indígenas, además de la lengua, ven diferencias con otros por lo que comen. Con la agricultura, el humano cambió su relación con la naturaleza y empezó a creerse el centro. En el trópico nunca se dependió de un solo cultivo, ni se desarrolló un campesino encargado solo para esta tarea. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de agricultura, esta es muy diversa. Diferentes sociedades la usaron de formas diferentes. En el trópico se domesticaron decenas de plantas. El proceso tomó miles de años. No fue una revolución abrupta. Los cultivos fueron diversos dentro de una misma zona. El proceso de domesticación no vino acompañado con la domesticación de animales, como en otros lugares. La caza continuó siendo importante y con ello la separación entre humano y naturaleza fue limitada. Hay que tener cuidado con los hallazgos. Alteración humana no significa agricultura y el fuego no implica alta densidad de población. Antes de las herramientas, el fuego era el medio para ampliar las zonas libres. Hay que tener en cuenta que también se da de una forma natural, afecta a especies de animales y plantas de manera diferente. Algunas especies se benefician de él, hay plantas que necesitan ese estímulo para que sus semillas, por ejemplo, germinen y también da beneficios a largo plazo. En Norteamérica se prohibieron los incendios controlados en los parques naturales. Esto generó peores incendios, ya que cuando esto ocurre, queda material que se acumula e impide estragos mayores. No controlar un incendio suena contraintuitivo, pero hay que analizar cada caso. Por supuesto, en Sudamérica se hacen actualmente para sembrar cultivos ilícitos o ganado. Los pemones en Venezuela usan el fuego. Tienen sus épocas en las que esto no se puede hacer y algunos expertos dicen que unas 1000 plantas se benefician de ello. Aunque se suele plantear que la agricultura se intensificó, sin embargo la evidencia indica que hace 4000, como máximo 5000 años. Los estudios de Thomas van der Hamen en Tequendama y Aguazuque muestran la importancia del maíz. Los de Felipe Cárdenas muestran un mayor consumo de plantas que de carne. En el trópico suramericano, las demás formas de alimentación continuaron teniendo un papel luego de la agricultura. Hasta la llegada de los españoles no ocurrió lo que en el Viejo Mundo. La lengua arawak está dispersa por el continente, desde el Amazonas hasta la Florida, el chibcha desde Nicaragua hasta el noroccidente colombiano. La relación con los animales fue distinta, no hubo un pastor, se pensó desde el cazador y la domesticación fue precaria. Varias poblaciones como la muisca domesticaron curí, pero esta tuvo un proceso distinto al viejo mundo. Aunque es posible que los perros entraran con la población al continente, no hay pruebas de ello. La más antigua es de hace 2500 años. Teniendo en cuenta que descienden de lobos siberianos, el trópico no es un lugar muy apto para ellos. A los españoles les llamó la atención que no ladraran. Los españoles los usaron en batalla contra los indígenas. La crianza y por tanto su comportamiento era diferente, eran más agresivos. Para los indígenas era un animal más parecido a un felino que a un can. Era un animal intimidante, muy diferente a sus perros. A lo largo del continente se vieron distintas prácticas como darles de comer, aunque los dueños no pudieran hacerlo. Se les ponían narigueras de oro, los cubrían con mantas o los cargaban para que no se cansaran. Se suelen usar referencias de comunidades actuales para entender las relaciones con los animales. No hay que olvidar, sin embargo, que se escoge una cuando otra comunidad puede dar un resultado diferente. Cuando el humano cambia el entorno, también cambia él, se alimenta diferente. Cultivar da menos libertad que cazar, y la incorporación de alimentos generó caries, deficiencia en hierro, entre otros problemas. Antes de la llegada de los españoles, había enfermedades como la tuberculosis, mal de Chagas, amebiasis y por supuesto deformaciones. El arte tumaco es una muestra de ello. La altura variaba entre 1,50 a 1,60 en hombres y 1,40 y 1,50 en mujeres. Aunque la adopción de la agricultura generó nuevas enfermedades, no se puede generalizar, ya que los estudios no muestran los mismos efectos en todas las poblaciones. El tema de la violencia tiene dos bandos: aquellos que dicen que nunca había conflictos y quienes dicen que constantemente. El caso de los Yanomamo generó debate, pues estudios dieron resultados que defendían las dos posturas.
Lo más probable es que hubiera conflicto, pero los debates apasionados no permiten entender el problema y con ello saber si la violencia tenía el mismo significado que los europeos. Algunas interpretaciones tienen una carga ideológica, piensan económicamente y en la lucha por los recursos, pero hay indicios de que era algo más ritual. Había celebraciones antes de, se bebía, a veces era para demostrar habilidad y servía para canalizar la rabia. La esclavitud tenía como propósito un sacrificio, pero hay casos donde tener un esclavo daba prestigio, se podían integrar en la comunidad e incluso casarse. La muerte era algo público, no como actualmente, que la escondemos y encargamos a otras personas del proceso. Hubo violencia, pero no hay evidencia que muestre un conflicto perpetuo. Además, no es lo mismo morir por diferencias políticas que por honor, en una sociedad donde el honor era bastante importante. Con el desarrollo de la agricultura se desarrollaron unos roles para cada género. Hay, sin embargo, un problema a la hora de investigar y entender a estas sociedades. Si pensamos en un cacique, pensamos en un hombre. Si el caso es un caníbal, también pensamos en un hombre. Cuando se hallan objetos de caza, pensamos en un hombre, y cuando son objetos para hilar, son clasificados como objetos de mujer. Hay restos que presentan mayores daños en el tren superior para los hombres y otros en las mujeres. Lo mismo sucede con el tren inferior. Las representaciones fueron para ambos. En algunos periodos más figuras de hombres y en otros más de mujeres. Las más antiguas son desnudas y las más tardías están vestidas y con elementos que diferencian la posición social. Rachel Dolmatov estudió una población en Chocó. Las figuras eran usadas para interactuar con espíritus para curar o para proteger. Luego del ritual no volvían a ser usadas. Pablo Fortis en el Darién encontró que eran usadas para protegerse del alma de los muertos. Benjamín Yepes estudió en la Amazonía a los huitotos. Allí las figuras protegían a las personas en tiempos de vigilia. Luego de su uso eran desechadas. Algo que se encontró en el Nuevo y Viejo Mundo es que cuando las sociedades dependían más de la agricultura, había más representaciones femeninas, y cuando crece la diferenciación social, predominan las masculinas. Ello no quiere decir que pasó lo mismo en ambos lados. Las representaciones no reflejan al 100% la vivencia y las características que se dieron a ambos sexos es diferente en culturas de distintas latitudes y tiempos. Siguiente capítulo, la diferenciación social. Toda sociedad es desigual, pero no toda la desigualdad implica sometimiento. Aunque las especies más similares a nosotros son muy jerárquicas, el humano tuvo un desarrollo cerebral donde la cooperación tomó fuerza y con ello la idea de obedecer al más fuerte se volvió intolerable. El autor usa cuatro casos que tienen varios estudios para hablar del tema. Primero el Calima, Amalagana, segundo San Agustín y Tierra Adentro, el tercero los Muiscas y el cuarto pues la Sierra Nevada de Santa Marta. En el caso de San Agustín es una población que comenzó con una poca población durante el periodo formativo, fue creciendo, pero es en el clásico regional donde creció más. La población se concentró en ciertos lugares y se construyeron estatuas. Aunque se ha creído que hacerlas requirió mucho esfuerzo, los cálculos no sobrepasan los 2 meses por estatua, con unas 15 personas trabajando en ella. Hay 4.000 estatuas en San Agustín y se hicieron en 1000 años. Los monumentos no sirven entonces como justificación de un control de los recursos. En Calima y Malagana, basado en sus entierros, había diferencias sociales, pero nuevamente en el caso de Malagana, aunque sus construcciones requieren de mucho esfuerzo, se hicieron en un lapso de unos 1000 años. Con lo que se descubrió en la Sierra Nevada, al inicio hubo mucho entusiasmo, se imaginaron caciques poderosos, los españoles también lo hicieron, sin demasiada información, por supuesto. Se planteó que un desastre los había desplazado hacia allí. Sin embargo, los españoles también estuvieron en la zona durante sequía. Además, la población a través de pozos pudo acceder al agua. Nuevos descubrimientos han generado nuevos planteamientos. Sin embargo, aún no se puede afirmar que hubiera una diferenciación social en los Tairona. En cuanto a los muiscas, no tenían tanto oro como esperaban los españoles. Solo después del fracaso de conquistar los llanos se fundó Santa Fe y Tunja.
El premio de consolación es que la población obedecía a sus líderes, por lo que pudieron ejercer un dominio a través de la encomienda, mientras sus líderes seguían al frente simultáneamente. Los muiscas ocuparon diversos sitios, se han encontrado señales de prestigio del linaje que fundó en el Venado. Ana María Boada planteó que incluso controlaron las mejores tierras. Otras personas prepararan su comida y con el pasar del tiempo personas trabajaron para ellos. En Suta, lugar cercano al Venado, Ope Henderson encontró que no había grandes diferencias. No había un poder económico. Y Sebastián Fajardo analizó la cerámica y no encontró tampoco grandes diferencias. Los estudios dan resultados de uno y otro lado. Los estudios de los entierros por su parte coinciden todos, o por lo menos los que presenta el autor, en que no hay diferencias. Las que sí se ven corresponden más a diferencias culturales que jerárquicas. El índice Gini mide la desigualdad a nivel mundial. En arqueología se ha usado y los resultados para el venado y los muiscas muestran una tendencia creciente a la desigualdad, pero en un punto empieza a disminuir, contrario a lo que pasó en Europa. Esto por supuesto tiene problemas. Christian Peterson y Robert Drennan encontraron que el índice Gini varía si lo que se mide es los entierros o si lo que se mide son los hogares. Una persona sería más rica por tener más cerámica. Hasta la biología habla sobre lo importante que fue la cooperación, pero los antropólogos se les olvida esto y buscan dominación y jerarquía en cualquier pequeña señal. Sin duda había jerarquía, pero no el concepto moderno, sino uno de respeto hacia el líder. Los muiscas hacían fiestas desde el solsticio de invierno en diciembre hasta el equinoccio en marzo. La comida y mantas han sido interpretadas como poder del cacique, pero posiblemente no fuera así. Si fueras a una fiesta de 3 meses, sería muy descarado no llevar comida, y ya que las fiestas estaban relacionadas con la vida y la muerte, con la renovación, las mantas podrían ser las de la gente que las cambiaría por unas nuevas. Las crónicas españolas cuentan que la Orinoquía la población intercambiaba cosas que a veces no usaba, sino que volvían a cambiar luego, y también que no tenían en cuenta la visión española del valor, sino que cambiaban cosas que desde una mirada occidental tenían valores distintos. En Noticias de Caciques muy famosos, libro, se plantea que en la Orinoquía se trabajaba más en verano, se intercambiaba con otras comunidades y el invierno era para recuperar el alma. Los españoles fallaron al tratar de hacerlos trabajar en esa época. Estudios en el Baupés refuerzan que el intercambio era social y no económico. Se deshacían de todo en algunas épocas del año. Colón interpretó esto de manera errónea, pues no entendió bien el fenómeno. Ellos se fertilizaban mutuamente entregándose cosas, incluso hasta el grado de quedar sin nada. Ya concluyendo, el autor espera que se haya entendido el mensaje, ese discurso donde los cazadores recolectores pasaron a un mundo menos igualitario, gracias a la agricultura, y de allí a un entorno más urbano con caciques dominando a la población política y económica, no sucedió en el trópico sudamericano. La interpretación de la conquista ha llevado a pensar en un holocausto, un exterminio de lo indígena en unas pocas décadas. Sin embargo, lo indígena sigue presente hasta el día de hoy, sin llegar a minimizar lo ocurrido. Fue un evento donde dos visiones del mundo chocaron, dos formas de ver el mundo, de relacionarse con la naturaleza y con otros humanos, con tecnologías, con orientaciones diferentes. La conquista se ha visto como un evento donde los españoles arrasaron. Fue al inicio, pero con el tiempo la batalla se equilibró. Los indígenas mataban al ganado, hicieron trampas para responder a la caballería e incluso consiguieron armas de fuego. De hecho, a fines del periodo colonial aún había comunidades resistiendo. Por su parte, los españoles aprendieron a ir más ligeros, usar armas menos pesadas. Las enfermedades también se han planteado como algo que arrasó. Sin embargo, las investigaciones recientes lo cuestionan. El autor hace la pregunta de si esto jugó a favor de la conquista o no. La respuesta es complicada. Me recuerda el libro Los mitos de la independencia, del cual ya hice video, donde se argumenta que la simplificación de las cosas es más fácil. Creer en un proceso de independencia es más fácil que tratar de entender todos los procesos. Con esto igual, es más fácil sintetizar y pensar que mejor armamento y enfermedades arrasaron con todo, porque entender todo lo que pasó en realidad es mucho más complicado.
pero que sea más fácil no lo hace real. Sintetizado no genera una comprensión de lo ocurrido. La disminución de la población también entonces afectó a los españoles, ya que era menos producción y esto intentó solucionarlo el gobierno español. Cada población interpretó a la otra. Actualmente el misionero Luis Beltrán es para los Colli uno de los fundadores del linaje. Para los Uwa, el encomendero Martín de Mendoza terminó como una deidad. Un motor importante para la conquista fue el deseo de generar dinero. En otras latitudes del planeta hubo conquistas, enfermedades y armamento no fueron claves allí. El deseo de ser ricos movió a las personas. Aún así, en muchos casos murieron pobres. Gonzalo Jiménez de Quesada murió pobre, con deudas y pidiendo alguna merced para poder tener una vida digna. Cita. Es muy simple. El nuevo mundo fue conquistado por los banqueros más voraces. El capital aportó el combustible de la conquista, la usura, la motivación y el conquistador abundante carne de cañón. Fin de la cita. El saqueo fue posible en el corto plazo, pero no en el largo. Los objetos valiosos eran distintos para los indígenas. La encomienda no pudo ser algo general, ya que no había suficiente gente para todos y además no todos los pueblos estaban ocupando un territorio en específico, sino que muchos se movían y ahí no era posible la encomienda. El intercambio se dio también en la alimentación. La papa no requiere mucho, lo que sirvió mucho a Europa. El maíz luego de siglos se adaptó a muchas franjas climáticas en el continente y no requiere mucha fertilidad del suelo. Algunas variedades se pusieron a adaptar al viejo mundo. Del viejo mundo llegaron sobre todo animales. La población se resistió a las plantas europeas y alguna como el trigo generó problemas ambientales. El ganado afectó algunas zonas. El descenso poblacional y la disminución de quemas hizo que algunas otras se recuperaran. El libro termina con un fragmento de una carta de Guillermo Coma en 1494 que se la entregó a algún conocido. Me parece que la frase sintetiza muy bien la idea del autor que quiso transmitir. Cita. Las costumbres de estas gentes son apacibles. Todas las cosas son de posesión común. No existe ni la sospecha ni la avaricia. El dicho que es causa de tantas infamias, esto es mío, aquello es tuyo, no existe entre ellos, y tampoco el deseo de las cosas ajenas. No hay anhelo de poseer. La envidia es rechazada. Todos tienen el mismo ánimo. Entre ellos existe la mutua benevolencia, confianza y respeto recíprocos. Fin de la cita. Bueno, y aquí termina entonces el libro y por tanto este video. Nos vemos en una próxima.